Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios bendiga a la amada audiencia en esta preciosa hora, que la paz, la misericordia y el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté en tu vida, en tu entorno familiar, en ese lugar donde usted se encuentra en esta hora. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un programa más, un programa de amor, un programa de esperanza, un programa de restauración. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo Pastor Juan Antonio Cáceres. Bienvenido al programa, la amada audiencia, aquel hombre, aquella mujer, aquellos hermanos, ancianos, jóvenes, niños, y que Dios te bendiga ahí donde tú te encuentres. Prepárate en esta hora para tener un encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. ¿Quién es ese Dios? Aquel verbo que se hizo carne. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Desde hoy le doy bienvenida a una radio de la ciudad de Madero, AM 1290, radio interactiva. Ellos a partir de hoy van a estar retransmitiendo en vivo el programa. Y gracias a Dios que esto se va sumando, todo sea para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. También a todas las radios que me están acompañando ya desde mucho tiempo, desde años anteriores, que están ahí ayudando para que se expanda el Evangelio y que la gente pueda escuchar los sábados en esta hora una voz que viene desde lo alto. Que Dios te bendiga donde tú te encuentres. Para ello vamos a leer el pasaje en las Escrituras para compartir el mensaje de hoy. Mateo capítulo 14, el versículo 14. Luego vamos a ir a Juan 6. Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 14. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, pongo en tus manos el programa. Gracias a tu amor y misericordia, que el programa pueda llegar en los corazones de las personas, aquellos que escuchan, aquellos que lo van a escuchar después, aquellos que están escuchando en este momento. Que tú seas el bálsamo en sus vidas. Levanta al caído, restaura al necesitado, perdona a aquel que necesita ser perdonado en esta preciosa hora. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Escrituras en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya ha avanzado. Les recuerdo que ya estaba anocheciendo. Y le dan una orden. Mire, los discípulos le dan una orden al Señor. Increíble, ¿no? Le dicen: despide a la multitud que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban ignorando que delante de él estaba el multiplicador de los panes y los peces. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentras, para la gloria de Dios. Y aquí estamos para llevar un mensaje más de esperanza. Multitudes siguen los milagros y señales del Señor, pero muy pocos siguen verdaderamente a Jesús. Miles de personas seguían aquel entonces al Señor, al Maestro, como hoy también se vuelve a repetir. Muchos siguen las modas que hay en los templos, aquello que es lo visible, pero pocos siguen en lo secreto, que está esa intimidad con el Señor, que es donde realmente la vida espiritual toma un lugar. ¿Para qué? Para dar testimonio a lo exterior, lo que te ven. Dice las Escrituras que estaba cerca la fiesta de las Pascuas. ¿Dónde me dice esto? En el Evangelio de Juan. Es el mismo mensaje, pero tomado del Evangelio de Juan. Y dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la Pascua judía, que muy pronto lo vamos a celebrar. Nosotros festejamos la Pascua cristiana. Estaba asociada
al éxodo de la redención. Era la salida del pueblo de Israel de Egipto, en donde sus antepasados habían comido el pan sin levadura y el cordero pascual. La Escritura, a través de Juan, nos dice que una gran multitud, como Mateo y Marco, dice que seguían al Señor. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en lo que acabo de leer, en los enfermos. El Señor está con sus discípulos y ve con mucha preocupación. Dios te ve ahí donde te encuentras con mucha preocupación. Él tiene compasión de ti en esta hora como lo ha tenido de mí. Y Él ve con mucha preocupación las personas que habían estado horas. Ahí en otro pasaje dice que tuvieron hasta 3 días, bendito sea el nombre de Jesús. No habían comido, estaban literalmente en ayunas. Yo no sé cuánto hace que usted no ayuna para el Señor. Pero cuando alzó la vista el Señor, vio que había venido hacia Él una gran multitud de hombres, mujeres y niños. Y dice en el Evangelio de Juan que Felipe, aquel que nunca habló, pero hoy le tocaba hablar, quizá usted nunca está hablando de las maravillas del Señor. Quizá usted es un Felipe que no da el mensaje de perdón, restauración o de amor. Quizá usted es el Felipe que no comparte la palabra de Dios. Y dice Felipe en el Evangelio de Juan, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Les recuerdo que aquí la palabra de Dios dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres que muchas veces se duplican en las congregaciones, y niños. El que menos tiene, tiene un hijo, algunos tienen 2, otros 3. Si yo lo sumo todo eso, lo multiplico, estaríamos hablando que el Señor iba a hacer un milagro delante de entre 10.000 y 20.000 personas, como para darle un número. Y la preocupación se apoderó de Felipe. Y responde, mire lo que responde el discípulo a aquel que todo lo ha creado. ¿Quién es? Jesús. Dice, 200 denarios, la moneda de aquel entonces, de pan no bastaría para alimentar o que tomara cada uno de ellos un poquito de pan o de pez. Les recuerdo que no eran solamente 5.000 hombres, había mujeres que tienen más fe muchas veces que los hombres, que son los que más van a la iglesia, y los niños. Luego, si seguimos leyendo Juan 6, va a aparecer el hermano de Pedro. ¿Quién es? Aquel que le dijo, Pedro, Simón, Simón, hemos hallado al Mesías. ¿Quién es? Andrés. Andrés se presenta y le dice a Jesús, Maestro, aquí hay un muchacho, no da la edad, no da el nombre de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese puede ser usted, sea hombre o mujer. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué nos dice la palabra? Que también se preocupa Andrés. Es como que hay una preocupación tanto en Felipe como en Andrés, porque eso no alcanzaría, no bastaría para alimentar tantas personas. ¿Y qué dice Andrés? ¿Qué es esto para tanto? Como diciendo, ¿qué podemos hacer con 5 pan y 2 peces ante tan multitud? Todo lo poco que usted trae a las manos del multiplicador puede hacer mucho. Quizá tu fe es tan pequeña, pero a Dios le sirve. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. El Señor es Rey. Fíjese lo que hace una fe. El mundo veía a Abraham como un mentiroso y Dios veía a Abraham como el padre de la fe. El mundo veía a Moisés como un asesino y Dios lo veía como un libertador. Mire lo que hace la fe, que Dios solo lo ve. El mundo veía a aquella esclava, aquella judía Esther que estaba en el palacio, que no tenía padre ni madre, como una campesina. Pero Dios lo veía a Esther como que iba a ser la reina, la que iba a salvar a un pueblo judío. El mundo veía a David como un niño, un pastorcito que estaba ya olvidado en el campo. Pero Dios veía a David como un rey. No importa cómo te mira el mundo a usted, cómo te mira tu familia, cómo te mira tu hermano.
Lo que más importa es cómo Dios te mira a ti. Y aquí Felipe y Andrés dice, no bastaría para alimentar 200 denarios a tanta multitud. Agrega aquel hermano de Pedro llamado Andrés, dice, ¿qué es esto para tanto? El temor se hace presente ante las dos respuestas que escucha el Señor. Esta respuesta nos recuerda muchas veces lo frágil que es usted y quien les habla. Somos humanos en situaciones muchas veces muy difíciles. Muchas veces nos enfocamos en nuestra capacidad humana, en lugar de enfocarnos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El capítulo de Juan, en este caso el 6, la Escritura dice, bendito sea su nombre, que había hambre donde estaban allí escuchando el mensaje, pero Dios lo estaba alimentando con su palabra. Les recuerdo que la tierra fue creada por la palabra de Dios, para que la raza humana viva en ella. Dios estaba en la tierra creada por Él. Había multitud que estaban en la tierra, estaban los discípulos. El mar simboliza el mundo corrompido por Satanás, en el cual vive tanto el hombre como la mujer, ya caído, ya desechado de la presencia de Dios. En otras palabras, caído tanto el hombre y la mujer como de la gracia de Dios. En este mar, ¿por qué digo mar? Porque si usted lee la palabra, dice que Jesús, después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberia. Se presume que estaba en Betsaida, un lugar donde frecuentaba al Señor, luego va a volver a Cafarnaúm. Por eso tienen que cruzar el mar. Hoy estamos en el mar, simbolizado en este mundo. Pero en ese mar hay peces de todo estilo creado por el Señor. El mar puede representar a un mundo organizado, sistematizado por el enemigo de Dios, en el cual toda la humanidad sin Cristo está esclavizado o esclavizada a causa de ¿qué? Del pecado. En este mundo toda la raza humana se encuentra hambrienta. Ellos tienen hambre y usted lo puede dar de comer. Ellos están hambrientos y no encuentra satisfacción alguna porque hay un vacío en sus vidas. Ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Y dice el versículo 2 de Juan 6, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían en los enfermos, como también lo encontramos en las Escrituras en el libro de Mateo. Hoy muchas personas siguen a Jesús esperando un milagro, esperando una señal, pero no se comprometen con el Señor. Aquí la verdad es que esta gran multitud no creyó en el Señor. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no creen en el Señor. Les recuerdo que Satanás cree en Dios, pero no obedece. Yo siempre pongo como ejemplo, Satanás tenía el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor evangelista, tenía la palabra, tenía todo, pero se rebeló contra su creador y engañó a una tercera parte de los ángeles, que hoy sabemos que son los demonios, y Dios lo tuvo que expulsar. Y Satanás con los ángeles tenían todo. Veían a los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles veían el trono, y con todo eso fueron engañados por Satanás. ¿Cuánto más un hombre, una mujer que dice ser cristiano, que no lee la palabra de Dios, no van a ser engañados? Te lo puedo asegurar que sí. Hoy estamos en tiempo de apostasía. Se han levantado muchos falsos profetas. Y si usted no lee la Escritura, usted será engañado. Porque la misma palabra me dice que aún sus escogidos serán engañados. Pero aquí estamos con un jovencito que trae 5 panes y 2 pececillos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa multitud que muchos como hoy siguen por su milagro, por su pan, por su pez,
pero no creen en el Señor. Aquí el tema está creer, recibir y andar como Jesús anduvo. Y esta gran multitud no confiaba en el Señor. Las personas solo tenían interés en sus milagros. Ellos querían ser sanados, como muchos hoy. Hoy quieren llegar a la iglesia y que pasar la tarjeta de crédito por el cajero y sacar el dinero. Llegar a la iglesia y quieren ya ser sanos. No, no es así. Dios es el que te va a sanar. El pastor no te va a sanar. El pastor es un instrumento para orar por ti, para darle el mensaje, nada más. Si Dios usa al pastor como usó todos estos hombres de Dios que enumeré hace unos minutos atrás, lo va a usar. Pero acerquémonos al trono de la gracia confiando en que pueda haber un pronto socorro para tu vida. Pero primero tiene que estar Dios en tu vida. Segundo tiene que estar Dios en tu vida. La Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma. Si no amamos a Dios, Él no nos puede amar. Él es un caballero. Él no va a entrar en tu vida si tú no lo dejas entrar. Alabado sea Dios. El versículo 3 dice que entonces subió Jesús a un monte. El versículo 3 dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó en ese monte con sus discípulos. En el tiempo pasado tenemos el monte de Sinaí. Dios le dio a Moisés las tablas, los mandamientos. Era un monte, tuvo que subir Moisés. También podemos encontrar en el monte de Horeb, donde el Señor habló con Elías. También en el monte Moriah, donde Dios habló con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. En el monte Ebal, donde construyeron un altar después de pasar el Mar Rojo antes de entrar al río Jordán. El monte Carmelo. ¿Qué te puede decir el monte Carmelo? Ahí Elías destruye a 850 profetas falsos. Lo que te quiero decir es cuando Jesús dice, subió a un monte, quiere decir que Dios te está invitando a ti que estás del otro lado a subir al monte, a tener una intimidad con Él. Muchos dicen, me quedo en casa porque puedo ver a través de la televisión, de YouTube, del Facebook. Palabra de Dios, no necesito ir a la iglesia. Bueno, te recuerdo, por las dudas, por si te olvidaste, alabado sea Dios, que las primeras iglesias, alabado sea el Señor en esta hora, eran en los hogares, en las casas, en las catacumbas, se reunían para compartir la palabra de Dios. El libro del autor a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, dice que hay muchos, tienen por costumbre, escuche esto, por costumbre, o sea que mi costumbre es no congregarme, literalmente es eso, no quiero ir a la iglesia. Si no te gusta la iglesia donde vas, si no te gusta el líder, orá al Señor. Dios no es sordo, Él te va a guiar a una iglesia donde se hable la palabra de Dios. Si en tu iglesia dicen, está pasando a esto, y no va con las escrituras, Dios te va a guiar. Fíjese que en el libro de los Hechos, dice que el Espíritu Santo traían a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a traer a la iglesia. Los primeros cristianos que formaron la iglesia del Señor, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Entonces, los que estaban en la palabra se ocupaban de la palabra. Los que estaban a atender a las viudas, atendían a las viudas. Los que estaban para atender a los pobres, atendían. Así que, orar al Señor, hablar con Él, decir, no me gusta en la iglesia donde voy, porque no es bíblica. Hay iglesias bíblicas, serán lo menos, pero hay. Y Dios te va a llevar a la iglesia. Y dice que Jesús subió a un monte con sus discípulos y se sentó. Un monte simboliza un lugar superior, arriba. Simboliza un lugar de recibir algo de Dios. Por eso Moisés fue llevado a una montaña a fin de recibir la palabra de Dios, los mandamientos. Más adelante, ya en la era de la gracia, dice que Jesús invitó a Pedro, a Jacob y a Juan. Este mismo Juan que estoy leyendo. Y dice que lo llevó aparte. ¿A dónde? A un monte.
Y ahí se transfiguró el Señor y ahí apareció Moisés y Elías. Apareció la ley y los profetas. En el monte, en el lugar donde usted va a estar en intimidad con Él, usted tiene la ley a través del libro Pentateuco, los 5 primeros libros. Tiene los profetas a través de Elías. Y estamos en el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento, donde usted va a encontrar los hechos que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Va a encontrar las cartas, esas cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Judas. No el Judas que lo traicionó, Judas, el hermano del Señor, el autor a los hebreos. La palabra de Dios es muy hermosa, es eficaz. Ella redarguye, enseña, exhorta. Y aquí está Jesús, aquel que quiere saciar tu hambre hoy. Seas un hombre, una mujer, Jesús es el pan de vida. Él quiere saciar ese hambre que usted tiene. También quiere saciar tu sed. Les recuerdo que Elías, años para atrás de lo que estamos ahora, había subido para estar en el monte porque él venía huyendo de lo que había hecho allá en el monte Carmelo, y él estaba muy depresivo, pero él necesitaba que Dios le hable. Dios te va a hablar siempre en las alturas. Él te va a hablar en la intimidad. Él te va a hablar ahí donde hay silencio. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Les recuerdo que el pueblo de Dios fue alimentado por el maná que Dios mandaba desde arriba, cuando le sacó a su pueblo, después de estar 4 siglos esclavizado en ese país, Egipto. Si queremos disfrutar de las bendiciones del Señor, es necesario salir del mar, salir del mundo, el mundo corrupto, y estar a los pies del Señor, y estar con Él en el monte, en la intimidad. El versículo 4 de este Juan 6 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua simboliza a Cristo como el Cordero de Dios, el Redentor, aquel que va a derramar su sangre para tu redención, tu perdón y el mío, para traer solución a los problemas del pecado. Fíjese que hoy casi ni se escucha en las congregaciones que hay pecado. Que Dios nos ayude en esta hora. La única persona, por si no lo sabía, autorizada por Dios, en este caso el Padre, para perdonar tus pecados, se llama Jesús. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para darte en esta misma hora salida a tus problemas, salida a tus vicios, salida a tus pecados, salida a tus tristezas, a tus adicciones, angustia, soledad, temor, y vivir a partir de ahí en bendición. No hablo de una bendición de prosperidad monetaria ni material, hablo de una bendición espiritual. Dios dice en Mateo: pedid y se os dará. A veces pedimos mal y recibimos mal, pero si pedimos que el Señor viva en nosotros, lo vamos a recibir. Por eso hay que pedir bien cuando se pide. Jesús, mi Señor, dijo estando en la segunda Jericó, que se reconstruyó después a través del rey Herodes, cuando estaba en la casa de Zaqueo, y Zaqueo se arrepintió que le robaba a los hermanos porque él era jefe de los recaudadores. Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Yo era un perdido. Quizá usted también es un perdido o una perdida. Jesús vino a buscarte a ti, varón, a ti, mujer. ¿Qué hombre de vosotros, dice, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va? El campo es símbolo del mundo, y va tras la que está perdida? El hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero vio otro campo
y le pidió todo a su padre, le pidió todo el dinero, todo lo que le correspondía porque era heredero. Él no trabajó, él no lo ganó, pero el padre sí, pero el padre se lo dio porque era ley. Y dice que el hijo fue y malgastó todo. Fue al campo, al mundo. Y cuando lo perdió todo, porque usted, saliendo de la cobertura de aquel que te cubre con las alas del Omnipotente, no tenés cobertura de parte de Dios. El hijo se fue y malgastó todo, y cuando volvió en sí, recuperó todo. Es necesario, si te has alejado de la familia de Dios, si te has apartado de la congregación de los santos, si ya le estás negando con tus hechos a Jesús, y todavía dices ser que sos, pero no lo sos, cristiano, es necesario que vuelvas en sí y vuelva a la casa del Padre. Pídele perdón por tus errores, pídele perdón por tus fracasos fuera de la cobertura de Dios. Y aquí, volviendo a Juan, el versículo 5, capítulo 6, dice: cuando alzó la vista el Señor, vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe, como para tentarle, vio a ver qué iba a decir su discípulo. Ya hacía un tiempo que estaba con el Señor. Felipe, como muchos de nosotros, vimos milagros, escuchamos palabras, tenemos ya nuestra ciudadanía prácticamente en los cielos, pero Dios te tiene que probar, y aquí lo probó a su discípulo. Dios prueba siempre a ver cómo está tu fe. Y le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esta cantidad de personas? Y dice la palabra que esto le decía para probarle, porque ya el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, llamado Jesús, sabía lo que tenía que hacer, porque Él sabe todo. Ante Él no se esconde nadie, ni aun lo que está en tu corazón está escondido en la presencia de Dios. Aun lo que estás pensando está escondido, porque todo será revelado en el gran juicio final. Ahí se va a comparecer ante el trono de Cristo. Hoy a Jesús usted lo tiene como abogado, pero lo vas a tener de aquí a no mucho tiempo, porque la palabra de Dios se cumple, como tu juez. Yo te doy un consejo en esta hora. Mejor tenerlo a Jesús como tu Salvador y tu abogado, y no tenerlo como tu juez. Porque, hijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Pero, Señor, yo en tu nombre fui a las plazas, en tu nombre visité los hospitales, en tu nombre visité los presos. No te conozco, y se va a cerrar la puerta. Siempre doy el mismo ejemplo. Tengamos cuidado de no ser vírgenes insensatas, porque en la iglesia se juntan las insensatas y las prudentes, la cizaña y el trigo, pero el Señor enviará a separar de sus ángeles, uno para pasar la vida eterna con el Señor y el otro para pasar la vida eterna sin el Señor. Esa es la diferencia. Y Felipe era un hombre, evidentemente, como muchos de nosotros, hombres y mujeres tranquilos, casi nunca tenemos que decir nada. Y ese día Jesús le hace hablar a Felipe. Ese gran día, como un día te puede pasar a ti, te va a poner a prueba el Señor. Lo puso a prueba a Felipe. Quizá usted es un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy el Señor te tiene a prueba. Quizá usted no está hablando, no está compartiendo las buenas nuevas de salvación. No está hablando del gran amor, del poder de Dios. Quizás, esto lo dejo para usted, es uno más de la gran multitud que sigue al Señor por los peces y por los panes, porque ve las señales, o porque le contaron lo que Jesús hizo. Quizás aún usted todavía hace años que está en la congregación, pero no subió al monte a tener un trato especial con el gran yo soy. No estuvo quizás hasta el día de hoy una intimidad con aquel que ama tu vida. Ese día, como muchos Felipes, habló y dijo: 200 denarios,
de pan no bastarían para satisfacer la hambruna de esta gente que están aquí. Hombres, niños, ancianos, jóvenes. Minutos después aparece en la conversación, ¿quién? Andrés, aquel que trajo a Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Usted ha hallado al Mesías Jesús o todavía lo está buscando? No busquéis entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. Buscá a Jesús, como dice el libro de Isaías, buscá mientras hay tiempo, porque te puedo asegurar que va a llegar el tiempo que la palabra de Dios va a ser quitada de este mundo. Y muchos buscarán y no lo van a encontrar. Que Dios nos ayude. Dice que Andrés le dice al Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero se apodera quizás el miedo en Andrés y dice, ¿qué es esto para tantos? Los panes provienen de la vida vegetal, simboliza la vida engendradora de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida. ¿Para qué? Para regenerarnos. Cristo, el Señor, nos engendró con la vida divina, la cual nos hizo participante de la vida divina. Si usted todavía no está participando, hoy le invito. La cebada, ¿qué simboliza? Simboliza al Señor resucitado. Por eso no busquéis entre los muertos al que vive. Así como María Magdalena, primer día de la semana, va a buscar al Señor y ya estaba resucitado. En la palabra de Dios, la cebada es la primicia de la resurrección. Jesús es nuestro pan de vida. Él es el verdadero alimento espiritual que hoy puede satisfacer tu vida. El mío lo está satisfaciendo continuamente. Necesito conocer más del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy, estando aquí en la tierra, en este mismo libro de Juan, Él dijo, yo soy el pan de vida. En cambio, los peces pertenecen a la vida animal, representado el aspecto redentor de la vida de Jesús. La cebada, ¿dónde va a crecer? En la tierra, la cual simboliza la tierra creada por el mismo Jesús. Porque la Biblia dice que Él creó todo, lo visible y lo invisible. Todo lo creó Él y para Él. Así que todo lo que está creado, aquí no se trata de que el ser humano descubrió algo, no. Todo está debajo del sol ya hecho. Dios te va a llevar, sí, a que hagas algo, pero el que te va a guiar es el Espíritu Santo. Los peces, ¿dónde están? En el mar. El mar tipifica un mundo corrupto por Satanás. Jesús no solo vino a su tierra creada por él mismo, sino también él vino al mundo corrupto de las tinieblas. A Pilato le dijo cuando lo estaban juzgando al Señor, mi reino no es de este mundo. Cuando estaba en el monte Getsemaní, Jesús dijo, ha llegado la hora de las tinieblas. Por eso este mundo es un mundo corrupto, un mundo de falsedad, de mentira, de engaño, de egocéntrico. Hoy están con vos como amigo, pero mañana te clavan un puñal y te traicionan. No basta leer las noticias o mirar informativo. Como hoy se está volviendo todo tan violento. Todo es violento hoy. No hay amor. La Biblia dice que cuando esté pronto el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de muchos se iba a enfriar. El juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza en tu casa, en la iglesia. Muchos hermanos y hermanas ya han abandonado el camino. Se olvidó de donde Dios los sacó, del hoyo cenagoso. Le había cambiado su tristeza en alegría. Lo había elevado a lugares, pero hoy ya no lo recuerdan. Porque el afán de este mundo lo va llenando de a poco. Y llega un momento que el hijo y la hija de Dios se olvida. Orá para no olvidarte de donde Dios te sacó.
Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús no tenía nada que ver con este mundo corrupto? Nada que ver. Por eso Él ha venido al mundo para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Usted va a encontrar solamente verdad en el Hijo de Dios. Usted va a encontrar el camino en el Hijo de Dios. Aquí no se trata de que todas las religiones te conducen a Dios. No, Señor. Solo una religión, como dice el libro de Santiago, que es la verdadera, te va a llevar al Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Si te quieren llevar a Dios a través de otra persona, otro nombre, que no es Jesús, vas por mal camino. Aquí el único camino para ir al Padre se llama Jesús, el Cristo, el que murió por ti en la cruz. Aquí no murió María en la cruz por ti, no murió Pedro, no murió Juan, no murió ningún movimiento cristiano en la cruz por tus pecados, solo Jesús. Así que no te dejes engañar, porque Satanás es el padre de las mentiras. Por eso Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Amigo oyente, amiga oyente, hermano, tú que estás ahí escuchando, o lo que van a escuchar después, si usted está buscando la verdad, te puedo asegurar que lo vas a encontrar solamente en el Cristo de la gloria, el carpintero de Nazaret, el que dijo: todo aquel que es de la verdad, escuche esto, todo aquel hombre y mujer que es de la verdad, ¿qué va a escuchar? La voz del Maestro. ¿Qué va a escuchar? La palabra de Dios. Jesús tenía una misión: redimirnos de la esclavitud del pecado, libertarnos de este mundo y de Satanás. Si bien estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted está en este mundo como quien te habla, pero no pertenecemos a este mundo. Mi ciudadanía, y espero que la suya también, esté en los lugares celestiales. Allá, donde está el Padre, los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, donde los 24 ancianos dicen: Santo, Santo, Santo. Durante los 33 años que Jesús caminó por esta tierra, Él no fue afectado por la corriente de este mundo, ni por el mismo diablo. No sé cuántos años usted está transitando por este mundo. Sigamos las pisadas del Maestro y que no nos afecte lo que está pasando. Trate de no enamorarse mucho de esta tierra, porque tu vida más de 80, 90 años no va a pasar. Enamórate de lo eterno, enamórate del cielo, porque ahí sí, si haces un buen papel, que te arrepentís, cambias tu actitud, vas a pasar la eternidad con Cristo. De lo contrario, vas a pasar la eternidad sin Cristo. Usted es sabio. No son como las personas en la época de Noé, que predicó más de 100 años diciendo: se viene un diluvio, entren en la barca. Bueno, ahora se viene, pero no un diluvio, se viene fuego a la tierra, porque así va a ser el próximo fin. Pero hay un arca todavía esperando, se llama Jesús. Entra por la puerta. Él te está llamando, varón, mujer. Ven a Él tal como está. Él es misericordioso, es amoroso y te ama incondicionalmente. Bendito sea su nombre. Jesús tuvo 33 años en esta tierra, pero no fue afectado ni por el diablo ni por la corriente de este mundo. Usted se estará preguntando, como yo también me lo he preguntado, si el hombre y la mujer nunca hubiese pecado, que se hubiese caído de la gracia de Dios, ¿sería aún necesario la vida regeneradora de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No o sí? Sí, sí. Antes de la caída del hombre en desobediencia de Adán y Eva, ellos solo comían de la vida vegetal. Está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 29. Luego de la caída de los primeros humanos, la raza humana, en pecado, ahora se puede alimentar de la vida
animal. Génesis capítulo 9 en adelante. Antes de la caída del hombre y la mujer en pecado, no era necesario antes el derramamiento de la sangre. Luego de la desobediencia, sí es necesario. Se necesitó de la vida animal, porque la redención requiere el derramamiento de sangre. Y el mismo Dios tuvo que sacrificar en aquel entonces, si usted lee, un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Es decir, que hubo un derramamiento de ¿qué? De sangre. Siglo más adelante, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que derramar su sangre para limpiar tus pecados y los míos. Y a todo aquel que viene a Él. Por eso es necesario, necesitamos del Señor Jesús en nuestras vidas, engendradora, como en nuestra vida redentora. Después de la muerte de la cruz del Señor Jesús, cuando estaba ahí, ¿qué derramó? Sangre. Mientras Él estaba colgado 6 horas, Él derramaba sangre constantemente. Cada gota que caía limpiaba tus pecados y los míos. El agua y el pan, tanto los panes de cebada como los peces, son cosas pequeñas. Los peces los encontramos en el agua, en el mar, en el río, en los océanos. Esto nos demuestra la pequeñez de parte del Señor en suplir tus necesidades diarias. Y hoy Dios quiere suplir tus necesidades, varón, mujer. Muchas veces nosotros alabamos al Señor por su grandeza, y es lo correcto, porque Jesús merece honor, Él merece gloria, porque Jesús sí es grande. Así le dijo a María, aquella joven judía, y concebirás y darás a luz, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él será grande. Si usted tiene a este grande a su lado, camine tranquilo, duerma tranquilo, porque a tu lado está el más grande. No siempre nos damos cuenta que Jesús también se hizo pequeño y a la vez, porque Él fue un niño, y tan accesible a nosotros. La Biblia dice en el libro de Filipenses, dice, el cual se hizo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, agarrarse, sino que dice la Escritura, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a usted y a mí. Por eso este niño nació para morir. Imagínese, Jesús viene al mundo, está con María, con José el carpintero, y Él sabe que va a morir para llevar mucho fruto. Era necesario que el trigo caiga a la tierra y muera para llevar mucho fruto. Dios quiere que usted sea un fruto de Él. Todos nosotros necesitamos disfrutar del Señor Jesús. No espere ir al cielo para disfrutar a Jesús. Disfrútelo ahora, mientras usted está vivo, aquí abajo en la tierra. El pan de vida Jesús es tan pequeño y a la vez tan grande. Y la buena noticia para usted hoy es que Él está disponible para todo aquel que lo busca, lo llama. Para todo aquel que está pendiente, quiero de ese Jesús. Para aquel hombre, aquella mujer que hoy está con un vacío en su alma, que está afectado por adicciones, afectado por quizás algo que a Dios no le agrada. Hoy Dios se acerca a ti para que usted pueda venir a Él y tener un encuentro con el Señor. Para ir terminando, vamos a Marcos capítulo 6. Dice que después de este gran milagro que sobró, se juntó 12 llenas,
12 cestas, llenas de pan, de peces. Cuando terminó todo, ya era muy avanzada la noche, nos dice el libro de Marcos, y Jesús, bendito sea su nombre, estaba ahí con ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercan al Señor y le dicen al Maestro, al gran yo soy, al admirable, al consejero, le dicen: el lugar es desierto, la hora ya es avanzada. Como si fuera que Jesús no sabía la hora que estaba, si Él es el creador de todo. Y los discípulos parece que se dieron cuenta de que había un problema. Yo sé que muchos tenemos problemas en este tiempo, que se avecina como que si fuera que Jesús no sabe tus problemas. Claro que lo sabe. Él sabe que estás con una enfermedad quizá terminal. Él sabe quizá que estás sin trabajo. Él sabe que tienes problemas con tus hijos, en las adicciones. Él sabe que hay problemas en el matrimonio. Él lo sabe todo. Los discípulos se acercan a Jesús como si supiera que no se dan cuenta. Pero la Escritura dice algo hermoso en Juan 6:6. Porque Él sabía lo que debía hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Por eso a veces hay problemas en nuestras vidas, pero Él sabe lo que tiene que hacer. Tu función y la mía es: Señor, ayúdame en esta prueba. Tu función es: Señor, voy a la iglesia, voy al altar, te pido perdón. La Biblia dice en el libro a los romanos: no hay uno que busque a Dios, no hay un santo. No, todos están en problema, todo. Aquí el único santo es el Señor. Y te recuerdo que Dios tiene el control de todo. La pregunta que uno se hace leyendo la palabra de Dios: ¿cómo alimentaría el Señor a tanta gente? Que eran como 5.000 hombres, sin tener en cuenta hombres, niños. Los hombres eran 5.000 sin tener en cuenta los niños, los ancianos, mujeres, que siempre en las reuniones, en los templos, donde se alaba al Señor, son mucho más que los hombres. Pedro seguramente estaba inquieto, porque vio que Pedro era un hombre inquieto, y se preguntaba, como a veces nos preguntamos cuando estamos en la iglesia y el pastor se extiende un poquito el horario. Mire, usted tiene 7 días en la semana, y de esos 7 días Dios te pide quizás 4 horas para ir a alabarle a Él. Y estás tan preocupado en la congregación, que son cada reunión quizás 2 horas. Dice, estaba muy preocupado este muchacho Pedro, como diciendo: ¿por qué Jesús no acorta? ¿Por qué el pastor no acorta? Yo ya estoy acortando el mensaje porque está llegando la hora. ¿Por qué no acorta el sermón? Así la gente dice: mire, vio, Pedro preocupado para que la gente vuelva. Sin Dios y sin salvación. Hay discípulos y discípulas que no se preocupan por tu alma, pero Dios sí se preocupa. Se preocupan más por lo que van a decir, por la familia, por el mundo, el barrio. ¿Qué me importa a mí? A mí me preocupa si no hablo la palabra de Dios. A mí me preocupa si no alimento las ovejas que Dios me dio para ministrarlas, porque el gran pastor es Él. Y Pedro dice: ¿por qué el Señor no se apura y despacha a la gente que se vuelvan y que se compre su propio alimento? Todavía es tardecita, hay luz. Les recuerdo que no había luz eléctrica como hay ahora, no había asfalto, no había taxi, no había colectivo. Tenían que venir caminando, volver. Pero Dios sabe todo. Él está preocupado por usted hoy. Él quiere alimentar tu vida en esta hora. Él quiere darte el maná que le dio al pueblo judío cuando lo sacó de Egipto. Él te quiere sacar de este Egipto que es el mundo y alimentarte con su palabra, pan de vida. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que hoy quiere alimentar tu vida.
Te recuerdo, por si no sabía, Jesús tiene el control de todo. Tiene el control del mundo, el control de los océanos, el control de las estrellas, del sol, de la luna. Él tiene el control también de tu necesidad. Él dijo, los gorriones no hilan, no trabajan, y Dios le da de comer. ¿Cuánto no? Uno de ustedes. Si Dios alimenta a los animales, ¿por qué no te va a alimentar a ti? Solo, para ir terminando, tenés que dejar todas tus preocupaciones al cuidado de Él. En un momento están los discípulos en la barca, se levanta tormenta, lluvia, estralido y los discípulos están temblando de miedo. Hombres que saben lo que es el mar. Jesús está durmiendo en la barca, cansado porque él era un hombre, Dios hombre. Él se cansó, él lloró, él tuvo necesidad. Él dijo en un momento, las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y dice que se levantó el bramido del mar, la canoa, el barco, el buquecito, como usted quiera escuchar, empezó a ser zarandeado por las grandes olas. Y van los discípulos corriendo, seguramente Pedro, que era el que más hablaba. Aquí Felipe no hablaba, seguramente Andrés tampoco, pero Pedro sí iba y le dice, Señor, Señor, despierta, despierta. ¿No tienes cuidado que nos estamos hundiendo? Y el Señor, con esa paz que le caracteriza a Él, que Él dijo, yo doy mi paz, no como el mundo le da. Hoy Jesús te quiere dar esa paz. A ti varón, a ti mujer. Y dice que, le dice, no tienes cuidado que estamos hundiéndonos. Dios no te va a dejar hundir en tus adicciones. Dios no te va a dejar hundir en tu pobreza espiritual. Dios no te va a dejar hundir en tu fe. Si tú eres un hijo, una hija que hoy por hoy no sos parte de la familia de Dios, te invito a que vengas a Él, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él murió por ti en la cruz. Y se levantó, reprendió al mar y se hizo bonanza. Cuando Dios reprende tus situaciones adversas, en tu vida va a haber bonanza. Tenés que creer. Si no crees, hace como aquel hombre que llevó su hijo a Jesús y le dijo, ayúdame a creer. Dios te va a dar para que creas. Padre, hasta aquí tu palabra. Dios bendiga a la amada audiencia, lo que van a escuchar después también. Gracias por todas las radios que sacaron el programa. Solo tú sabes, Señor, las radios que sacaron. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Gracias te doy por la fidelidad de aquellos que trabajan para tu obra. Porque si me mienten a mí, te mienten a ti, Señor. Pero aquí se trata de que la obra no la para nadie. Nadie. Esta obra no va a parar, Señor, porque está anclado en la roca que eres tú. Gracias te doy por los que están escuchando. Señor, te pido por ello que lo restaure y lo levante en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Lo espero mañana, reunión 10 de la mañana, Fray Luis Beltrán y Magallanes, Merlo Sur, Barrio La Blanquita. Esto es Libertad, para alabar, glorificar al más grande. El colectivo de la línea TUM interno 500 te deja en la puerta, te levanta. Después tenés Remir, tenés Didi, tenés muchas aplicaciones que te puedes llevar. Dale 2 horitas a tu Señor. Él da siempre por ti. Dios te bendiga. Lo espero.